En Primera de Pedro capítulo 5, hablando del anciano, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1, ¿ya lo tiene usted? Dice: ruego a quién, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los ancianos de la iglesia, diciendo que él mismo era anciano en esa iglesia. Y el versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de ¿qué? Cristo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, o el principal pastor, ¿sí?, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto estamos viendo que los ancianos, ¿qué son? Ya se perdieron. Pastores. La hermana Catalina siempre contesta: pastores. ¿Sí? Pedro le llama en el versículo 4 pastores a esos ancianos. Anciano o pastor es una posición de la iglesia de Cristo de autoridad espiritual. De autoridad espiritual. Y en la misma medida que ustedes y yo somos obedientes a la autoridad, tenemos autoridad espiritual. Si usted es una persona rebelde a su autoridad, olvídese de ser útil en el reino de Dios. Porque en todo el universo hay dos grupos: es Dios y Satanás. Los que obedecen tienen poder, los otros son rebeldes, están del lado del gran rebelde que es Satanás. Toda rebeldía le da lugar a Satanás. ¿Por qué cree que la iglesia no ha avanzado? Se quedó detenida, y Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque de principio no ha habido hombres y mujeres que se entreguen con todo lo que son, con todo lo que tienen a Dios. ¿Sí? Hombres que realmente, y mujeres que se rindan al poder de Dios para poder ser útiles, porque nuestra lucha no es contra carne, sino contra Satanás. Satanás existe, y a veces tú le das lugar a Satanás y tienes gritos y componendas y muchísimas cosas en tu casa, y no quieres o no te quieres rendir, vas a seguir luchando muy fuerte, vas a llorar mucho. En lugar de estar llorando por las almas, vas a llorar mucho por tu rebeldía. La iglesia es el poder de Dios aquí en la tierra, la verdadera iglesia, los nacidos de nuevo. No lo digo yo, lo dice la Santa Palabra. Primera de Timoteo capítulo 5, por favor, hablando del anciano, del ancianato, porque así empieza la epístola. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo empieza la epístola? El anciano. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal ¿a quién? Al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Esto lo dice Dios. El anciano que gobierna bien
Un pastor que gobierna bien debe de ser un ejemplo. Los que trabajan en la congregación deben de ser un ejemplo. Los que colaboran deben de ser un ejemplo para los demás. Todos debemos de ser un ejemplo. ¿Están conmigo? En el versículo 19 dice: contra un anciano, o sea, contra un pastor, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Contra un pastor o contra alguien que colabora en la congregación. Los demás que no colaboran, pues ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden decir? Dice que no admitamos una acusación contra un anciano si no hay 2 o 3 testigos que realmente tengan en su conducta testimonio de integridad para que sea o para que se valide la acusación, para que se valide y cómo hay necesidad de estas cosas en una congregación. ¿Sí? ¿Por qué? Por todas las cosas que acontecen, las cosas que suceden. Y más vale que la persona que cae en maldad sea juzgado por la congregación para que no caiga en manos del Dios fuerte y celoso y poderoso. Por eso Dios nos da la opción. Pero en muchos lugares no lo hacemos porque pensamos que la gente se va a ir. Y yo creo que para usted y para mí debería de ser así. Mejor que se vayan, porque tenemos que cuidar a las demás ovejas de la contaminación, de los lobos rapaces. Les he dicho que ahí en la Palestina, por Belén, por todos aquellos lugares, el pastor llevaba a las ovejas a pastorear, a que comieran pastos verdes, y luego después las llevaba al redil, y en el redil que tiene una puerta, ahí se quedaba el pastor, ahí dormía el pastor, para no dejar que los lobos entraran a comerse alguna oveja. Pastor que está día y noche clamando a Dios, clamando a Dios. Escuché el testimonio de un pastor, y yo no era pastor en aquel tiempo, pero se me quedó muy grabado, que se levantaba muy de madrugada a las 4 de la mañana a buscar a Dios. Y a un enfermo, sí, le decía a su esposa: descansa, necesitas descansar. Le decía: mujer, ¿cómo quieres que descanse si tengo 300 ovejas en la congregación y no sé cómo andan algunas de ellas? Pero Dios sí sabe cómo camina. Pastores llamados por Dios, no para que reciban aplausos, sino para que Dios sea visto y glorificado. Muchos quieren ser pastores y no empiezan por su casa, porque el pastoreo empieza por la casa. 1 Timoteo capítulo 3, marido de una sola mujer, que sus hijos no anden en rebeldía, no que sean perfectos, porque no somos perfectos. Por eso esa maldición que no es cierto para los pastores, que los hijos de los pastores son los peores, dicen. ¿Lo he escuchado alguna vez? Y muchos de nosotros, sí, es cierto, como lo que somos. No admitamos una acusación contra un anciano si no hay 2 o 3 testigos que tengan testimonio. ¿Se acuerdan que cuando juzgaban a Jesucristo traían testigos y puros testigos falsos? ¿Sí? Así va a pasar con uno. Si uno piensa que no lo van a acusar la gente, pues está uno equivocado, porque la gente te va a acusar de muchas cosas, como pastor, como colaborador de Dios. Y el problema es que esa acusación sea mentira, porque si es verdad, pues hay que arrepentirse. ¿Vamos bien?
Cabe mencionar que el apóstol Juan fungió como anciano pastor en la iglesia de Éfeso. Ahí estuvo Juan, en esa iglesia de Éfeso, cuando fue detenido y llevado a la isla de Patmos por predicar la palabra. Ahí lo dice Apocalipsis, que ahí estaba, ¿verdad? Si no ha leído, ¿verdad? Entonces vemos primera de Juan, por favor, otra vez. Digo, segunda de Juan, por favor, capítulo 8, versículo 10. Segunda de Juan, versículo 1, dice: el anciano, ¿a quién? A la señora elegida y a sus hijos. A la señora elegida y a sus hijos. Bendito es Dios. Esa expresión no es fácil de explicar. Hay tres opiniones dentro de los teólogos. Tres opiniones en los exegetas. ¿Sí? Los exegetas son los que estudian los tiempos, cuándo se escribió la epístola, o sea, la Biblia. Esos son los exegetas y te van dirigiendo cómo son las cosas. Los teólogos sistemáticos es una que se va al principio, a la raíz, al idioma, al griego, al hebreo, para saber todo ese tipo. O sea, van a la raíz de todas las cosas, porque hay que ir siempre al principio para poder determinar alguna situación. Entonces, a la señora elegida, no es fácil explicar, hay tres opiniones o posturas, yo quiero dárselas. La primera es: hay personas que creen que la señora elegida es la iglesia. ¿Sí? En otros pasajes descrita como la novia ¿de quién? De Cristo. Otros piensan que la epístola había sido dirigida a la señora electa, la señora elegida, una dama llamada electa. Si usted ve los nombres bíblicos, como que son muy raros, no los ha visto los últimos nombres ahí en el libro de Romanos: salúdame fulana, sutana, etc. Salúdame a Matatías, ¿no? Dice, caray, no quiere ser tía de eso, ¿no? Pero todos esos nombres tienen un significado. Por ejemplo, mi nombre Jorge significa campesino. No sé qué significa su nombre. Por eso los nombres tienen mucha importancia en la Biblia, hermano. La tercera opinión es que Juan escribe esta carta a una dama cristiana sin dar su nombre, que junto con los otros creyentes es una elegida de Dios, son elegidos de Dios, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Usted sabe que fuimos escogidos, elegidas desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí cree usted eso? Sí. En la omnipresencia, omnisciencia de Dios, porque Dios es un Dios de planes. Dios no hace las cosas a la enfermedad. Dios está llevando a cabo sus planes. Estamos hace 6,000 años que el Señor fundó la tierra. No tiene ni 10,000 años, ni menos los millones de años que dicen los científicos que no tienen conocimiento real y verdadero. ¿Sí? Pero la Biblia, sí, la creación del hombre tiene 6,000 años. Ya entramos en el séptimo, en el séptimo milenio. Creo que los que estuvimos aquí estudiando la creación, creo que hablamos de estas cosas, de ese polvo cósmico que cae todos los días cae un polvo cósmico a la tierra. Si tuviera 1,000,000 de años, los océanos ya estuvieran todos tapados con ese polvo cósmico. Pero son teorías que no son comprobables, y mucha gente, es lo que enseña en las universidades. Por eso muchos que empiezan en la escuela dominical de los niños van creciendo y creciendo, y sus papás no les siguen enseñando en la casa, ya cuando llegan a la preparatoria ya dicen: no, Dios no existe, por toda la enseñanza que les da. Y pues hoy platicaba yo con 2 varones sobre estas cosas. La iglesia no tiene la culpa de que los niños se pierdan cuando son adolescentes, son los papás, porque no siguen la secuencia de la enseñanza, no siguen.
Luego le quieren echar la culpa a los demás, porque así somos. ¿Sí sabe usted que siempre le echamos la culpa a los demás? ¿Sí o no? Desde el principio, Adán le dijo a Dios: tú tienes la culpa, pues la mujer que tú me diste. Siempre buscamos a quien echarle la culpa de las cosas que hacemos mal. Esa es tu naturaleza y esa es la mía. Una justificación inadecuada. Bendito sea Dios. Entonces, los versículos 2 y 3 dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense bien, ¿de dónde es gracia, misericordia y paz? De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Destaca el saludo de Juan hacia la iglesia. Vamos a poner el papel de la iglesia, la señora elegida. ¿Sí? Gracia, misericordia y paz. La gracia es un favor inmerecido para nosotros, para cualquiera que sea salvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque merecemos lo contrario. Eso es otra cosa que no queremos comprender y entender. ¿Sí? Nosotros no merecemos ser llamados hijos de Dios, porque no es por merecimiento. El problema es que deseches la situación que Dios te llama, que lo conozcas. La misericordia es la compasión de Dios para los culpables y miserables como nosotros. Y la paz es el resultado de la gracia y misericordia del Padre. Gracia, misericordia y paz. Sin la gracia no viene misericordia y como consecuencia no viene la paz. ¿Vivimos en paz, amados hermanos? ¿Sientes paz en medio de la turbulencia de la vida? No estoy diciendo que de repente no te quiera mover el otro, las cosas en el pensamiento. O le crees a Dios o le crees a los pensamientos del diablo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiamos en ti perpetuamente, porque en ti está la fortaleza de los siglos. Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque tú, oh Jehová, eres mi ayudador. ¿Quién es el hombre para que tengas temor de él? Dice el profeta Isaías. ¿Quién es el hombre? No estoy diciendo que seas un valentón y te agarres con cualquiera, no. Tú caminas en integridad y el Señor es tu guarda. El Señor es tu protector. Él se comprometió con su palabra. ¿Sí? Romanos 5:1, por favor. Bendito sea Dios. Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Imagínate nada más, eras enemigo, eras enemiga de Dios. Y ahora tenemos paz con Dios. Paz con Dios. Obviamente cuando tienes paz con Dios vas a tener problemas con los demás. Pero a veces queremos tener paz con todos, así seamos, hagamos un lado a Dios. Piense lo que le estoy diciendo. Si tú caminas en paz con Dios verdadera, vas a tener problemas con los de tu casa, con los de tu familia. Es un reflejo de Él. Pero vas a caminar en paz. Camina en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Sí? Amén. El segundo punto está en el versículo 4, es el gozo del apóstol. ¿Sí estoy explicando, hermano? Dígame, no, sí, amén, por favor. Amén. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me regocijé al ver que todos en la iglesia andaban en la verdad. Qué gusto sería de un pastor, ¿verdad? Pero aquí está diciendo el pastor Juan, que fue apóstol y fue pastor en Éfeso: mucho me regocijé
porque he hallado a algunos. Señor, son muchos los que se salvan, son muchos los que se pierden. ¿Entrar por dónde? Por la puerta estrecha, ¿sí? Porque muchos van a querer entrar y no van a poder. Ahora es el tiempo de salvación, amados míos. Nada más que necesitamos que el Espíritu Santo nos ministre, nos abra el entendimiento para saber que el cielo es verdadero y el infierno también. Que desde que usted nació, dice Eclesiastés, que Dios puso eternidad en usted y en mí. Usted es eterno, yo soy eterno. El conflicto es dónde vamos a pasar usted y yo esa eternidad. ¿Sí? Los sabáticos dicen que al final van a ser destruidas todas las almas perdidas. No es cierto. Eso minimiza el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Es preocupante que usted no se meta a leer la palabra y ande buscando por todos lados muchas cosas, comezón de oír, hasta que se va usted a torcer en la mente, como muchos han ido por atrás y se han cambiado de doctrina. Conozco a varios que ahora son mormones, son testigos de Jehová, y otros ya volvieron al catolicismo. Es la apostasía. Triste, pero así es. Entonces oímos al apóstol Juan expresando su gozo de hallar, oír que algunos de los hijos de la señora elegida andaban en el camino de la verdad. La verdad no es algo que se cree con la mente, ¿sí?, sino que se vive en la vida cotidiana. Mucha gente cree que cree en Dios, valga la redundancia. ¿No es así? Usted decía que creía en Dios, ¿o no es cierto? Yo decía creo en Dios, pero vivía yo como hijo del diablo. Creer implica obedecer. ¿Y cómo vas a obedecer si no conoces la palabra ni al Dios de la palabra? Este es el manual para nosotros. Hemos visto esto, así como cuando compras un aparato electrónico, lo abres y ahí encuentras un folleto, un librito donde te dice las instrucciones para manejar ese aparato, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero tú y yo agarramos el folleto, lo lanzamos y empezamos a mover las cosas a nuestro modo. Eso es lo que pasa con esto. Aquí leemos lo que nos gusta, pero no lo que no nos gusta. Y por eso andamos como andamos. ¿Sí? Discutiendo, defendiendo nuestra conducta inadecuada. Mateo 7, versículos 13 y 14. 13 y 14, por favor. ¿Ya lo tiene usted? ¿Cuántos andaban en la verdad? Algunos. ¿Por qué? Aquí Mateo 7, versículos 13 y 14 nos da la respuesta. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vea esto, amado, por favor. La puerta es la puerta del discipulado, la puerta del discípulo. El sábado que venimos a la oración, escuché la oración de una persona que dijo algo para mí importante. Decía el Señor, tú has llamado para preparar discípulos. Dice el Señor, y en Antioquía fue cuando empezaron a llamar a muchos cristianos, pero no porque veían su vida, sino porque era una burla. Y así es. Cuando en Antioquía empezaron a llamar a los seguidores de Cristo cristianos, era un apodo que les estaban dando. ¿Sí me estoy explicando? Y ese apodo todavía sigue. ¿No ha visto en los periódicos? Dice, mataron a un cristiano, atropellaron a un cristiano. ¿Nunca lo han leído ahí?
uno que andaba pero bien tomado. Y muchos tienen el apodo de cristiano, y ellos mismos se apodan cristianos, y no tienen nada de Cristo en sus vidas. Mucho me gocé a ver que algunos de tus hijos andan en la verdad, andan con Cristo. ¿Sí? Amén. Amén. Hermanos, la puerta del discípulo de Cristo es estrecha. Es estrecha. El camino de la verdad es angosto, pero el camino con la verdad, donde se encuentra la verdad, encontramos vida abundante. Vida abundante. Yo he venido, que dice, a darles ¿qué? Vida y vida en abundancia. El cristiano tiene una vida abundante, tiene que dar vida abundante. ¿Por qué? Porque caminas en los mandamientos del Señor Jesús. Y el gozo de Dios es tu fortaleza. Eso yo lo aprendí hace tiempo. Cuando tú estás alegre como cristiana y cristiano, no es porque tengas un mejor carro o una casa. Qué bueno que la llegues a tener. Pero cuando tú estás en obediencia, Dios se goza, y el gozo del Señor es tu fortaleza. Se los he aplicado aquí a los papás. Cuando tus hijos andan en obediencia, ¿quién es el que está gozoso? ¿Tú o ellos? Pregunto, contéstame. Los papás. Eso es en un nivel muy ínfimo, muy bajo. Pero cuando tú caminas en obediencia a Dios, el gozo del Señor es tu fuerza. Bendito Dios. Vida abundante. Sí. La otra puerta, la ancha, en esa hay muchísimo espacio. Sí. Es una vida que no es vida. Yo la viví, y qué horrible. Porque cuando yo quería salir no podía. No tenía yo la fuerza de salir. Hasta que Cristo vino y rompió las cadenas. Te atrapa. Hace muchos años hacíamos una, ¿cómo se dice? Cuando íbamos a la Alameda, donde había una caja. ¿Qué decía fuera de la caja? Pecado, decía. Sí. ¿Una qué? Representación, drama. Entonces llegaba un jovencito y empezaba a tomar de esa caja el pecado. Y después metía su pierna, y luego la otra pierna, y luego todo completo. Y luego quería salir. No podía. Hasta que otra persona que hacía el papel de Jesucristo llega, cruz. Entonces Él llega y lo saca del pecado. Nadie puede salir del pecado si Cristo no lo saca de ese pecado. No se le olvide. Nadie puede salir de ese pecado si Cristo no rompe las cadenas. Por mucho que se proponga, por mucho que quiera. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Entonces, no es vida, aunque a muchos les parece que esto es vida. Sí. Es una vida donde abunda el pecado y su paga, ¿que cuál es? Es la muerte. Es un camino de perdición, y lo triste que hay muchos que entran por esa senda ancha. Muchísimos. Y luego fíjese que dice Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Es tremendo lo que dice el Señor
de su santa palabra, amados hermanos. Zacarías capítulo 13, ¿ya lo tiene usted? Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. 8 y 9. Zacarías está en la página 1108 de mi Biblia. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Fíjese lo que dice, por favor. Y acontecerá, ¿en dónde? En toda T-O-D-A, en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. ¿Cuánta gente se va a perder? ¿Cuánta? Las 2/3 partes de los nacidos en esta tierra. Solamente 1/3 parte de todos los nacidos serán salvos. Y si usted y yo fuimos elegidos, pues déle gloria a Dios. Si no fue usted elegida o elegido, pues llórele al Señor, por si acaso tenga misericordia de usted y de mí. Es espeluznante para mí esto, saberlo, entenderlo, comprenderlo. Versículo 9, y luego, y meteré en el fuego a la tercera parte. Es Dios el que nos va a meter en el fuego. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Hay muchas cosas en tu vida y en la mía que tienen que ser quemadas por el fuego. Por eso muchos se regresan. Así no me llevo. Ahí está la parábola del sembrador. 3 partes, ahí está, 3 partes se fueron. Solamente en una parte había buena tierra. ¿Dónde estaremos usted y yo? Usted sabe cómo camina, no se puede engañar. Usted sabe cómo camina. ¿Camina usted con Dios? ¿O tiene usted una religión sin imágenes? Medítelo, por favor, piénselo. Piénselo, por su propio bien. Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Luego dice, él, ¿qué dice? Invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Aleluya. Es muy diferente cantarle al Señor, Señor, tú eres mi Dios, te alabaré, a que realmente sea tu Dios, sea tu Señor, sea tu Rey, donde tú le dices, sí, Señor, lo que tú quieras. Entonces, Señor, voy a ir a tal lado, bendíceme. Sí, ¿cómo no te va a bendecir? Ya le pediste autorización. Ojalá que puedan recibir esto, hermanos. Somos esclavos de Cristo y un esclavo no tiene derechos. Lo vemos en Jesús mismo, su transitar en esta vida. ¿Tenía derechos él? Si hubieran los derechos humanos, no se los respetaron. Porque el mismo gobernador Poncio Pilato dijo, testificó que él no hallaba culpa en Jesucristo, mas aún así lo mandó a azotar para causar lástima, que causara lástima a nuestro Señor, y lo azotaron y le quitaron la barba, así se la arrancaban y lo golpeaban, y luego lo exhibió. Dijo, he aquí el hombre. ¿Sí lo han leído? He aquí el hombre. Hombre de verdad. Él es el epítome de la verdadera masculinidad, Jesucristo. ¿Sí? He aquí el hombre, dijo Poncio Pilato. Bendito es Dios. Qué tremendo. Esta profecía es para el pueblo de Israel, pero también para nosotros. Primera de Corintios 10.
Alguien me decía, no, hermano Inurrete, esto es para... No, pues hermano, como usted quiera. Yo no estoy para discutir. 1 Corintios 10, ¿ya lo tiene usted? Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En Pedro dice, porque la prueba de vuestra fe es mucho más preciosa que el oro tiene que ser probada. Esa fe que no es tuya tiene que ser probada. Hay algunos de aquí que yo conozco que han sido y han pasado por esa prueba, ¿sí? Y siguen en el camino todavía. Y son pruebas, aprender a diferenciar cuando es corrección de Dios a cuando es una prueba. Si tú nunca pasas una prueba, pregúntate, no es porque te metas en una prueba, es Dios que nos va preparando para meternos en esa prueba. ¿Sí, amados hermanos? Dios preparó a Abraham para pedirle a su hijo. No se lo pidió recién nacido, tal vez recién nacido no se lo da, porque no había crecido suficiente la vida en Abraham. Pero cuando se lo pidió, ¿cuántos años tenía Isaac? 30 años. Hay lugares en iglesias donde ponen un bebé, un niñito de adolescente, no es cierto. Creo que lo hemos estudiado aquí. ¿Quién cargaba la leña para el holocausto? Isaac. Eran varios kilos que tenía que cargar. Tipo de la cruz, la madera. Pero qué padre, tan padre, que le enseñó a su hijo a confiar en el Dios eterno. Por eso Isaac no lo empujó al viejito. 130 años tenía ya Abraham. ¿Cómo, papá? No, voy a lavar los trastes. No, ¿qué te pasa? ¿No? Como están ahora los muchachos. Los hemos educado bien, ¿verdad o no? Mucha comodidad en nuestra vida. Y están pero bien extraviados. Y todavía los sigues apapachando. Platicaba yo con unos pastores hace unos días. Y decía, se lo platiqué a mi esposa, no me lo ministró también a mí el Señor. Cuando tú ofendes a alguien que es mayor que tú, mayor es la ofensa. ¿Me explico bien? ¿A quién hemos ofendido? A Dios. Y empatándonos abajo, cuando tú ofendes a tu padre, a tu madre, ten cuidado, porque no son cualquier cosa, así ellos mismos no hayan entendido quiénes son, la responsabilidad que tienen como padres. ¿Sí? Representante de Dios en tu casa. Esposa, Él es el representante de Dios en tu casa. Varón, tienes un problema grave si tienes una mala representación de Dios en tu familia como sacerdote. Si es que yo soy la autoridad, no, espérame tantito, no grites. La autoridad no se demanda, la autoridad se ve. Y cuando tú caminas en obediencia, Dios hace que en tu casa te respeten. Si no te respetan, van a tener problemas con Dios tarde que temprano, porque no están en contra del Padre, están en contra de Dios. Cuidado. No es autoritarismo, es una autoridad espiritual. En el Antiguo Testamento, cuando algún muchacho seguía de rebelde, ¿qué hacían? Lo llevaban con los ancianos. Este es un muchacho rebelde sin causa. ¿Y qué cosa hacían? Lo mataban a pedradas. Yo creo que yo ya no viviré. Si hubiera yo vivido en esos tiempos. ¿Usted viviría? Pero no vamos a lo que Dios dice. Dios no cambia. Dios no cambia.
Dios no cambia. Bendito sea Dios. Amén. Por eso en 2 de Juan capítulo 4 dice, perdón, 2 de Juan versículo 4 dice, mucho me regocijé. Por eso dice el apóstol, mucho me regocijé porque he hallado, he visto, oído que algunos de tus hijos continúan siguiendo a Cristo, continúan a la verdad. A veces llega alguien de aquí de fuera y hermano Jorge, ¿y aquel hermano? Ojalá que sigan el camino del Señor. ¿Qué más deseo? Que no de nuestra realidad. Bendito sea Dios. Tercer punto, el mandamiento de andar en el amor. Versículos 5 y 6. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Esa palabra, fíjese bien, oído desde dónde? No está hablando de tiempo. Por favor, oído desde aquel que dijo yo soy el principio y el fin. ¿Me escucharon bien? ¿O no? Habéis oído desde el principio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un mandamiento del Señor Jesucristo. Aleluya. Que nos amemos unos a otros. Yo me acuerdo cuando empezamos a caminar, cantaban un canto. ¿Cómo se llamaba? Amémonos de corazón. ¿Nunca lo oído? No de labios solamente. ¿Sí lo escucharon? Cantos muy bonitos. Amémonos de corazón, no de labios solamente, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Ese es el deseo de Cristo. Amémonos de corazón, no de labios. Dios te bendiga de labios. Y ves que está pasando situaciones así, nada más. Qué triste, ¿verdad? Para Dios. Qué triste para Dios. Bendito Dios. Amén. Entonces, entendiendo también que el amor es nuestra obediencia, tenemos que obedecer a Dios. Que andemos según sus mandamientos, dice el Señor. Amén. Vosotros sois ¿qué, mis amigos? Si hicieren las cosas que yo os mando. No así, hermano, es que la hermana o el hermano es bien difícil de amar. Pues es el amor de Dios, no el tuyo. El tuyo y el mío no funciona, se acaba en un ratito. En un ratito se acaba. No, pero pues si mira cómo es, pues. Tú has de ser, pero me da una palomita, ¿no? Bendito sea Dios. El cuarto punto, la preocupación del apóstol. ¿Cuál es? Los falsos profetas. Versículos del 7 al 8 de la segunda epístola de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Escuche, quien esto hace es el engañador y el anticristo, los testigos de Jehová, los mormones y otros tantos. ¿Verdad? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si usted persevera en la doctrina de Cristo, el Padre y el Hijo están en usted. Y el Espíritu Santo, los tres. Lo dice la Biblia. Oh, caray, si la divinidad ha venido a morar en mí, ¿qué clase de vida voy a tener? Una vida. No.
Una vida poderosísima, amado hermano. Poderosísima. Vea usted por qué se echó a perder la iglesia, porque faltaron ya líderes adecuados. Como aquel varón que estaba predicando, ¿se acuerdan ahí en el libro de los Hechos? A ver si se acuerda quién fue. Tenía una enseñanza y la escuchaba mucha gente, y después le dice el Espíritu Santo: quiero que vayas a tal camino, a que te encuentres con alguien que está leyendo Isaías 53. Felipe. Es el único que dice Felipe el evangelista, no a ningún otro le dicen evangelista. Y yo le Señor, si no estás viendo cuántas multitudes tengo aquí, voy a ir por uno. Que dijo: Señor, pues estoy a tus órdenes, pero aquí van a venir las ofrendas, Señor. Y fue y agarró al etíope, hasta lo bautizó. Y quiero decirles que a través de ese etíope entró el evangelio en África. A través de ese etíope entró el evangelio en África desde aquel tiempo. Era el tesorero de la reina de Candace. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, esta es la prueba de la doctrina, de la sana doctrina. ¿Cuánta advertencia se nos ha dado de la sana doctrina, sobre la sana doctrina, amados hermanos? El apóstol Pablo lo hizo. Mire, vamos un momento, hay muchos versículos, se los voy a decir, pero no voy a leerlos todos. Por ejemplo, en Hechos 20, versículos del 28 al 30. Esto ya lo hemos leído, pero quiero recordárselo. Mire, Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, dice: por tanto, mirad por vosotros. Aquí hablan los pastores. Mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El obispo es alguien que vigila, no es una jerarquía dentro de la iglesia cristiana, pero muchos toman esa jerarquía, ¿no? Pueden ser supervisores. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién te pone como pastor? Porque ahora se ponen: a ver, yo te nombro pastor, alemán. Ahí está. Ahora, apóstoles. Otra vez me habló un hermano y me dice: oye, Yurreta, todavía hay pastores en Saltillo. Le dije: ¿por qué? Es que hay puro apóstol. Ahí nos quedamos tú y yo de pastores. Que hayan dos. ¿De dónde? Por eso sigan viendo conmigo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para esquilmar a la iglesia, para apacentar a la iglesia, ¿sí? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Porque yo sé, fíjense lo que está diciendo el Espíritu de Dios a través de Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego lo tremendo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Verdad? Pero mucha gente no hace caso. No, hombre, pues sí es tan buena gente. Satanás se presenta como ángel de luz, apariencia de piedad. ¿Sí? Alguien que nunca te dice que estás mal, ten cuidado. Ese no es tu amigo ni tu amigo. Un verdadero amigo te exhorta, aún hasta con lágrimas. Si no sigas viviendo de esa manera, no estás viendo la situación. Arrepiéntete. Son los amigos que menos queremos a un lado.
Alguien decía hace muchos tiempos, dice, los amigos te invitan una botella de vino, pero nunca te invitan una torta, ¿verdad? Vamos a tomar, pero cuando nunca te invitan a comer, ¿o sí? Compran la botana, pero un verdadero amigo te exhorta y te dice, oye, ya ponle hasta aquí, ¿no estás viendo? Tu familia, estás gastando lo que tienes que llevar allá a tu casa para que coman. No. Como aquel señor que estaba escuchando en una predicación en una iglesia, nunca había ido, pero llegó. Ahí empezaron a predicar sobre, ahí en Juan capítulo 2, de aquella vez que ustedes hicieron en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Donde el Señor manda por 6 jarras, tinajas, ¿de qué eran? De barro. Tinajas de barro, como nosotros. Es un mensaje bien bonito ese. Eran 6, el número 6 es del hombre. Y dice, llénenlas de agua. ¿Sí? Y las llenaron de agua. ¿Y qué se convirtió? El vino. El vino. Pues un vino del cielo, no aquí de Chiví, vino del cielo. Y le estaba predicando, y cuando terminó dijo, yo no creo que ese milagro, ¿cómo vino? Pues sí. Y ahí estaba un señor que dijo, ¿me permites milagro? Sí. Yo quiero decirle del milagro que hizo en mi casa. A ver, dígame. El Señor hizo un milagro, convirtió el vino en zapatos y comida para mi esposa y mis hijos. Ese vino que yo tomaba lo convirtió en pan y zapatos y ropa para mi familia. Sí existen los milagros. El otro quedó callado. ¿De qué manera, no? La sabiduría. Me has hecho más sabio que los viejos por guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? O comprándole ahí una tablet, eso le ensucia más. Si no están preparados para esas cosas. Amén, hermanos. Primera Timoteo 4, versículo 1. La preocupación de Dios aquí, preocupación porque el Señor tiene que dejarte establecido las cosas para que tú creas lo que Dios dice, no lo que te dicen las personas. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dentro de la iglesia hay espíritus engañadores, amados hermanos, personas poseídas que están en los púlpitos predicando. Hay una mujer que dice, a ver, un billete de $100, ¿no escuchan cómo habla el billete? ¿No lo han visto? Si traes un billete de $100, pásamelo para que le diga cómo. Sí. Espíritus engañadores. Dice, no juzgues, no juzgo, tengo que alertar. A mí me pusieron para alertar a la iglesia. Sí. Bendito sea Dios. Y escuchando que a doctrinas de demonios, no son doctrinas de demonología, sino doctrinas que están enseñando los demonios a través de esas personas. Por favor, téngase misericordia. Tito capítulo 1, y hay más versículos, hermanos. La preocupación de Juan, de Pedro, de Pablo, si es el Señor a través de sus siervos, de los colaboradores en su iglesia. Tito 1, versículo 15 y 16, ¿ya lo tiene? Dice, todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, los ves ahí sentados, amén, aleluya, gloria a Dios, y predican y amén, hermanos.
El Espíritu de Dios está en tu vida. Dile que te enseñe a discernir las cosas. La palabra sana, irreprensible, que avergüenza al adversario. Bendito sea Dios. Y así sigue también toda la segunda de Pedro 2, versículos del 1 al 3, segunda de Pedro 3, versículos del 15 al 16. Mire, ahí esa segunda de Pedro capítulo 3, ahí está en cortito. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Este es muy importante porque sí, mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Dios ha tenido paciencia, mucha paciencia con nosotros. Sí, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, ¿qué dice? Hay algunas difíciles de entender. Imagínense nada más al apóstol Pedro, que caminó con Jesucristo, donde él confiesa las revelaciones que Dios, el Espíritu, Cristo resucitado le dio al apóstol Pablo, fueron superiores a nosotros de alguna manera. ¿Sí? Ninguno de los apóstoles que caminó con Jesucristo estuvo en el tercer cielo como el apóstol Pablo. ¿Sí? Cuando lo agarraron a pedradas y quedó ahí como muerto, dice en el libro de los Hechos, en ese tiempo el Señor lo llevó, lo levantó. Él dice, no sé si en el Espíritu lo levantó, dice, y oí en el tercer cielo cosas inefables que me fueron prohibidas que yo las dijera. Lo fortaleció el Señor para todo lo que venía. Él sabía que iba a morir ya. Él dijo, he guardado la fe, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Tú la estás peleando? He peleado la buena batalla de la fe. El cielo se hace fuerte. Y solamente los violentos lo arrebatan. Violenta tu yo. Violenta tu carne. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. No te permitas cosas que sabes que ofenden a Dios y que detienen tu caminata hacia el cielo. No te las permitas. ¿Sí? Bendito sea Dios. Amén. Luego sigue diciendo, casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Aquí voy. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Agarran un versículo y lo sacan de todo el contexto. De ahí salieron los testigos de Jehová, de un versículo de Isaías. Los mormones que dicen que el paraíso va a estar creo que en Mississippi o por allá. Son lo que enseña el libro del Mormón. Lo vamos a ver ahora que empezamos mañana el discipulado. Vamos a ver todas estas cosas para que Dios nos ayude, ¿sí? Para ayudar a otras personas. No aprendemos para quedarte con la palabra, sino para ayudar cuando el Señor te envía para hablar con otras personas. Los cuales los indoctos tuercen. Los indoctos han torcido muchas escrituras, y si la iglesia no estudia la palabra, pues a todo le dice amén, gloria a Dios, aleluyita. Dice el Señor en el libro de los Hechos que es necesario que por muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Muchas aflicciones, no por muchos aleluyas y muchos amenes. Por eso cuando escuches una enseñanza, piénsala, medítala y compárala con la luz, a ver si no están metiendo otra cosa que no es de Dios. Volviendo al segundo de Juan, por favor, estoy terminando. Versículos 7 y 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos. ¿Le estás sirviendo a Dios de alguna manera? Mira por ti misma, por ti mismo, qué clase de servicio le estás dando a Dios.
Le estás dando lo mejor de ti en ese servicio, llámese como se llame, o eres demasiado negligente para hacer las cosas. ¿Sí? ¿Cómo le estamos sirviendo? Necesitamos que el Espíritu Santo nos ministre para que podamos ver el enorme privilegio de ser llamados siervos de Dios, siervos del Altísimo. Ahí en la historia de México antes decían de un cura, José María Morelos y Pavón, siervo de la nación. Sí. ¿No? Puedes quisiera con un paliacante para taparme. Siervo del Altísimo, sierva del Altísimo. Qué palabras tan grandes y tan enormes. ¿Sí? Y Dios quiere que te llamen siervo y que te llamen sierva, pero tú no quieres. Tú quieres servirle al Señor y yo también, como cuando tenga yo tiempo. Ahorita no tengo tiempo. Ahorita no tengo tiempo, espérame tantito, ya déjame vivir la vida, ya después cuando esté así medio rucón como el pastor, pues viejo los cerdos. Mirad por vosotros mismos, lo mismo también que dice en Hechos 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que nuestro trabajo no sea pérdida. ¿Es lo que dice aquí? ¿Sí? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Pero Señor, si yo te servía, ¿con qué amor le servías al Señor? ¿A nadie se da? ¿Sí? No le sirvas mejor. ¿Por qué? Porque dice el Señor, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Galardón completo, aleluya, bendito Dios. Amén. Versículos del 9 al 11. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Los testigos de Jehová, los mormones ahí. ¿Y cómo está usted? Pásenme, ¿qué dice el Señor? Que le digáis que bienvenidos. ¿Lo está diciendo el Señor? ¿Lo está diciendo el Señor? Aquí hace unos años, unos 2, 3 años, entraron aquí unos de aquí, los vecinos, no de aquí de Danone, sino de nosotros, y preguntaron si se podían quedar, y claro que sí, quédense, no sé qué queda. Algo han de haber oído. Qué bueno que sigan equivocando. Nada más que usted no se vaya a equivocar, que se vaya para allá. No. ¿Usted sabe que ellos se bautizan por los muertos? Lo vamos a ver ahora. Y cuando se bautizan por los muertos, que no recibieron la situación de Cristo, dicen, entran a un lugar muy oscuro, así tenebroso. Ahí se bautizan por los muertos. Si quiere, vaya y pregúntenles a ver si nos invitan. Entonces aquí se nos habla de los falsos maestros, quienes van más allá de lo escrito en la Biblia. Escúchenme bien. Usted nunca crea lo que no aparece aquí, por favor. Son 66 libros. La Iglesia Católica Apostólica Romana metió los libros deuterocanónicos, los llamados apócrifos. Primer libro de Macabeos, segundo de Macabeos, Tobías, Eclesiástico, etcétera, etcétera. Ahí ellos acomodan las cosas para que justificar las doctrinas que tienen de oración a los muertos. Son 66 libros que se escribieron.
Y yo quiero decirles que los que escribieron los libros de la Biblia nunca se imaginaron que iba a haber un libro completo. Sí, pero Dios así lo determinó. Antes eran rollos, los que se leen en las sinagogas. Bendito sea Dios. 66 libros son. Entonces, hay algunos que dicen que tienen nueva luz. ¿No lo escucharon? Es que el Señor me dijo, el Señor me reveló. No, amado hermano. Yo digo, es que llegó una señora y me dijo, el Señor me dijo que tienes que hacer esto y esto y esto, por favor. Un amigo que puso un negocio con otro cristiano hace muchos años, me buscó y dice, oye Jorge, ¿te acuerdas que puse eso? Ahí me metieron a mí en medio. La cosa es que cuando terminó el negocio, este ingeniero con otro hermano que le salió mal, inversión ahí de creo que $1 millón, y dice, oye Jorge, dime, fíjate que vino el hijo del hermano que estaba en sociedad conmigo, que no me dio buenas cuentas, etc. Vino y me dijo, ingeniero, hoy en la mañana en mi oración me dijo el Señor que yo iba a ser su socio porque mi padre no pudo. Y le dijo el ingeniero, ¿sabes qué, hijo? Yo en la mañana estuve con el Señor también y no me dijo nada. Porque así es Dios. Dios cuando te dice algo a ti se lo vas a dar a otra persona, ya se lo comunicó a la otra persona. No hay que andar inventando las cosas. Me estoy dando a entender, amado. Dios no es un Dios de confusión. No es un Dios de confusión. Sí, amados hermanos. Entonces, falsos profetas enseñan doctrinas de demonios, no hablan sobre los demonios, sino doctrinas enseñadas a ellos por los demonios. Sí, que van en contra de la doctrina de Cristo, es decir, van en contra de todo lo que la Biblia enseña sobre Cristo. Entonces, este es un valioso consejo de Dios a través de Juan, de cómo tratar a los falsos maestros que llegan a nuestra puerta. ¿Qué les dice? ¿Debemos invitarlos a entrar? ¿Qué dice? Si alguno viene a vosotros y no traes no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿A cuántos habrás metido a tu casa? ¿O te pones a platicar en la puerta con ellos? Dice el Señor que no le digáis que bienvenido. Sí, bendito sea Dios. ¿Es bueno mostrarnos amigables? Tampoco. Aquí con nosotros en la casa llegaban unos y al principio les decían, es que la Biblia dice esto y esto, y luego querían mandarme a otro más, y me estaban trayendo a personas, y yo creo que me iban a traer al líder nacional para que hablara conmigo. No se trata de contender. La palabra se cree o no se cree. Amén. No hay que mostrarles atención ni hospitalidad, porque es ponerse de parte de los enemigos de Cristo. Son hijos del diablo. ¿Escuchó? Ay, Jesús, María José. ¿No? Cuidado. El diablo es muy astuto, muy sutil. Se presenta como ángel de luz. Y sus ministros también. Nada más que se le hace falta que usted lo crea. Juan 8:44, lean. Sí. Génesis 3:15, y pondré enemistad. Es Dios el que puso la enemistad, no el pastor. Por eso cuando una joven cristiana se casa con un cristiano, ¿quién es su suegro? El diablo. ¿O al revés? Vamos a ver a mi suegro, no, de veras, está en la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces, quinto punto, aquí termino, la esperanza, los versículos 12 y 13. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Amén.
La esperanza del apóstol, ¿cuál era? Una visita personal. Una visita personal. ¿Sí? Al llegar entonces a estos versículos, el apóstol dice que tiene la esperanza de ir personalmente a visitarnos. Nosotros estamos en espera de que alguien va a venir. ¿Saben quién es? Cristo. Y a lo mejor vino hoy en la noche. ¿Están preparados? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados, hermanos? Ese es no mi pleito. Ese es mi mensaje para la gente. Viene Cristo. ¿Estamos preparados? No es cierto, si dicen que va a venir, no viene. ¿Se acuerdan que cuando llegó el diluvio estaban todos por otro lado? Y el Señor dice, vengo como ladrón en la noche, cuando nadie espera. ¿Sí? ¿Lo estás esperando? Yo cada noche le digo a Dios por ti, por mí, mi casa, Señor, si hoy vienes, no nos dejes. No nos dejes en el nombre de Jesucristo. Pero pues es personal. Ya les dije la otra vez que mi esposa y yo, cuando dormimos, nos amarramos un cordón ahí de seda. Por si viene por ella, pues me jalo. Así sé que se los pongo. Ahí traigo, los vendo a $2. Hermanos, Cristo viene. Cristo nos ama con un amor que no entendemos. No entendemos el amor de Dios. No lo entendemos. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas en nuestro corazón. El amor tuyo no funciona, el amor de Dios funciona entre nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Amén? Eso nos ayuda a soportarnos unos a otros. Dios tenga piedad. Póngase de pie, por favor. Repito, mañana estamos a las 4 en el discipulado, a las 3 viene la hermana Xiomara para hablar con estos 5 jovencitos que están estudiando música. A ver si les traen una manzana con los maestros. A ver qué les va a decir mañana. Oremos. Padre, quiero darte gracias por este bendito tiempo. Señor, que tú seas nuestra alegría, que tú seas nuestro gozo, no las cosas que nos das, Señor, sino tú, tu presencia, que es más hermosa que cualquier cosa. Que tú seas nuestra delicia, Señor. Cuando nos dices, deleítate a sí mismo en Jehová. No en la añadidura, sino en ti, Señor. Que aprendamos, Señor, a estar sentados a tus pies como María, Señor, escuchando de ti, Padre, cuando leemos la palabra, que, Señor, nos hables a través de tu palabra, Señor, y que entres en nuestro corazón hasta lo más profundo, hasta lo más recóndito, Dios, y ahí permanezca, Señor. Y esa vida nueva que hay en nosotros, Padre, se acrecente dentro de nosotros, de tal manera que el que quede incomodado sea el hombre viejo que hay dentro de nosotros, que no le demos lugar, Señor, que se muera de inanición, que no le demos comida ni nada, Señor, que no nos sentemos a perder el tiempo frente a la televisión, Señor, sino que estemos sentados delante de ti, Señor, bebiendo de tu palabra, Señor. Como tú dices, si nos has invitado, el que tenga sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Venid, nos dice, sin comprarse un dinero. Padre bendito Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, y ten pasión de nosotros, Señor, y de aquellos que vienen a esta congregación y por razones que tú sabes no están aquí, Señor. Por favor, si hoy vienes por nosotros, Señor, llévanos contigo, Padre. Llévanos contigo, Señor. Por favor, Padre. Que sea una esperanza, Señor, porque ¿para qué queremos estar aquí en este planeta si estamos en medio de personas que están perdidas, están muertas, Padre? Llévanos contigo, Señor, por favor, Dios. Gracias. Vamos a partir de aquí, Señor, pero no de tu presencia, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Repito,